Cordial y atento saludo. Mi nombre es José Joaquín Arara Guasá, código 1062-325-308, estudiante de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy 10 de octubre del presente año realizo la exposición acerca de los procesos y operaciones unitarias. Entonces, primero que todo vamos a mirar qué es un proceso unitario, qué es una operación unitaria y cuáles son sus diferencias. Decimos que hay grandes diferencias entre un proceso y una operación unitaria. Una de las diferencias grandes que hay es que dentro de un proceso y una operación unitaria, es que un proceso unitario, a diferencia de la operación unitaria, es donde se presenta los fenómenos físicos y en algunos casos químicos. En cambio, las operaciones unitarias solo son principios fundamentales de la física. Entonces, dentro de esas operaciones unitarias vemos lo que son el movimiento, lo que es los cambios de estado o cualquier proceso físico que se realice. Un ejemplo de ello que tenemos aquí dentro de un proceso unitario es el cambio en la estructura de la consistencia de la materia. Y dentro de una operación unitaria, un ejemplo es el movimiento de materia o flujo sin intervención de reacciones químicas o materia, energía o movimiento. Aquí hay unos procesos y algunas operaciones unitarias que vamos a definir. Primero es cribado. El cribado consiste en pasar algún material por rejillas para separarlos de uno a otro, ¿cierto? Este material principal puede ser líquido que conlleve algún material sólido y ahí se hace ese primer separado. Eso se utiliza en las plantas potabilizadoras y también en las plantas de tratamiento de aguas residuales. La desalinización es el proceso por el cual se elimina sal de algún líquido. Este proceso se puede hacer por distintos métodos. También se utiliza en el proceso de potabilización de agua cuando el agua que se va a potabilizar es agua que tiene grandes cantidades de concentración salina. La desinfección es el proceso en el cual se eliminan algunos agentes patógenos del líquido a tratar. Este proceso lo vemos explícito dentro de una de las fases terminales del proceso de tratamiento de agua potable, que es el último paso para que el agua sea adecuada para el consumo humano. La destilación. La destilación es el proceso donde se separan los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de ebullición selectiva y la condensación. Bueno, ¿qué quiere decir este tema de ebullición selectiva? Es cuando nosotros tenemos dos sustancias que están mezcladas, en este caso dos líquidos, pero que tienen una diferencia de puntos de ebullición. Digamos que yo estoy mezclando etanol con agua y este etanol tiene un punto de ebullición de 70 grados Celsius, es solo de ejemplo, no quiere decir que se vaya a hacer el punto de ebullición, y el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius. Entonces, yo separo estas mezclas por diferencia de puntos de ebullición. Y la electrolisis. La electrolisis es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. Ese proceso se ve reflejado en la producción de hidrógeno, ¿cierto? A través del agua. Es cuando pasan corrientes por medio de ese líquido o esa sustancia para poder separar iónicamente los componentes de dicha sustancia. Entonces, cuando se separa el hidrógeno y el oxígeno por electrolisis, se pasan corrientes eléctricas al agua y se hace un proceso de separación de dichas sustancias. Eso es todo, muchísimas gracias. Cordial saludo, tutor y compañero. Mi nombre es Mayra Patricia Martínez Rincones, código 1064-115-106. Hoy vamos a hablar del balance de la materia. Como podemos ver en el diagrama de la torre de absorción, la mezcla gaseosa entra a la torre empacada por la parte inferior y el líquido absorbente entra por la parte superior en punta corriente, atravesando etapas o platos con un relleno que permite el máximo contacto
el máximo contacto entre los componentes. Luego, el gas limpio de alguna de los componentes sale por parte superior y el líquido cargado por la parte inferior. Se llama torre empacada porque está rellena. El relleno depende de los componentes que hacen parte del proceso. Bueno, a la etapa de aireación ingresan aguas residuales y parte de los lodos procedentes de la etapa de sedimentación. El oxígeno se dispara mediante boquillas desde la parte inferior del aireador y una hélice. De ser necesario para un mejor contacto entre la parte líquida y el oxígeno y mejorar la eficiencia. Es un proceso unitario porque hay reacciones químicas, ya que el oxígeno convierte los compuestos ferrosos y manganosos disueltos en hidróxidos férricos y manganos insolubles, los que se remueven por filtración o sedimentación. Bueno, continuamos. La piedra caliza entra por la parte superior del horno y el aire por la parte inferior. En el centro ocurre el proceso de calcinación. El óxido de calcio se recoge por parte inferior y el dióxido de carbono sale por la parte superior donde dice gases exhaustos. La calcinación también se usa en química analítica. Es uno de los últimos pasos del análisis gravimétrico. Los coloides son suspensiones estables, por lo que es imposible su sedimentación natural. Son sustancias responsables de la turbiedad y del color del agua. El objetivo de la coagulación es desestabilizar las partículas coloidales que se encuentran en suspensión para favorecer su coagulación debido a la adicción de un coagulante. Para que se pueda retirar por gravedad, en consecuencia se eliminan las materias en suspensión. Las partículas se encuentran en suspensión pero están cargadas, lo cual permite la atracción electrostática realizada por el coagulante para formar lo que se denomina un flow que se pueda precipitar en el agua. Bueno, en la combustión podemos ver una caldera donde se aplica la combustión de un hidrocarburo para utilizar el calor en la generación del vapor. De la combustión también se obtiene trabajo, como es el caso de los motores de combustión interna. Muchas gracias. Buenas noches, me presento, soy el estudiante Diego Armando Orozco, estudiante de Ingeniería Ambiental. En el presente video le vengo a hablar de la diferencia entre procesos y operaciones unitarias comunes. En las operaciones unitarias comunes se produce solo un cambio físico y no produce ningún cambio químico, o podemos decir que produce ninguna reacción química. En las operaciones unitarias, el cambio de masa y la concentración tiene lugar entre los puntos de entrada y salida, al proporcionar una energía de fuente externa y no produce ningún cambio químico. Por ejemplo, la destilación, la evaporación, mezclas, etc. Mientras que en el caso del proceso unitario, el procedimiento de reactivo en la alimentación se lleva a cabo, es decir, los reactivos en la alimentación se convierten en productos, la reacción química con la ayuda de energía, sustancias suministradas al sistema o generadas por el sistema. Procesos de la unidad implica la conversión de materias, de materia prima, producto químicamente. Por su reacción química, significa que la materia prima tiene algún compuesto químico, esto se cambia, su producto se tiene un compuesto químico
diferente a las anteriores ya habladas. Operaciones unitarias implican la separación inmediatamente, transferir calor, transferencia de masa, subibilidad, barrera, transportes, mezclas, reducción de tamaño y la de los componentes solo físicamente, sin ninguna reacción química. Las operaciones de las unidades se pueden ser antes y después del proceso de la unidad de acuerdo a la propiedad. Descende la misma materia prima y el producto. Esas son las dos diferencias que podemos encontrar entre el proceso y operaciones unitarias. Muy buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Mauricio Yule Vitonaz. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental. Mi código estudiantil es 1067-522-286. Pertenezco a la ciudad Santander de Quilichao, norte del Cauca. A continuación voy a hablarles sobre los 4 temas seleccionados en el foro, que son hidrólisis, flotación, intercambio iónico y mezclado. Haciendo una breve investigación encontré que la hidrólisis es un proceso unitario y el resto, que son los 3, son operaciones unitarias: la flotación, intercambio iónico y el mezclado. A continuación voy a comentarles que el proceso y las operaciones unitarias tienen 2 aspectos diferentes. El proceso unitario se presentan fenómenos físicos y en algunos casos químicos en la molécula, y en las operaciones unitarias más va enfocada al fundamento de la física, y para esto he citado 3 leyes muy fundamentales: la conservación de la materia, conservación de la energía y la cantidad de movimiento. Son principios fundamentales de la física. La hidrólisis, un proceso unitario, es una reacción química del agua con otra molécula, donde sufren rupturas de enlaces químicos formando otra especie. En la flotación va enfocada este sistema a las propiedades físico-químicas de la molécula. En el intercambio iónico, es un proceso químico donde hay iones disueltos no deseados y se intercambian por otros con la misma carga iónica. Y el mezclado, pues, que es una operación unitaria, que es una mezcla homogénea. Esperemos pues que haya sido claro y entendido. Gracias.